Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de las diferentes clases de inteligencia. La inteligencia humana ha sido evaluada a través de pruebas de cociente intelectual, que miden habilidades cognitivas como la lógica, la comprensión verbal y hasta la capacidad matemática. Sin embargo, a lo largo de las décadas, investigadores y psicólogos han argumentado que esta visión limitada no captura la complejidad y la diversidad de la inteligencia humana. Los estudios contemporáneos sobre la inteligencia humana han expandido el concepto para incluir múltiples dimensiones que son esenciales para el desarrollo integral de la persona. Así que a través de este programa queremos explorar un poco estos estudios sobre las diversas formas de inteligencia humana, como la emocional, la múltiple de Howard Gardner, también la práctica, y también argumentar un poco por qué estas perspectivas nos ofrecen una comprensión más completa de la capacidad humana que el enfoque tradicional. Para hablar de esto, le damos el cordial saludo a Carlos Alberto. Cordial saludo para usted, Marian, también para nuestros oyentes del programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Gracias por la sintonía, gracias por estar pendientes de los diferentes temas que desarrollamos aquí, también con invitados pero muy especiales. Hoy vamos a trabajar este tema con Marian porque ella ha hecho una introducción sobre lo que significan las diferentes inteligencias. Siempre se ha hablado a través de todas las épocas de la inteligencia intelectual, pero en 1990 un estudioso de la inteligencia emocional escribió ese término, la inteligencia emocional, y desarrolló todo un trabajo que se refiere a la capacidad de una persona para reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones, así como para entender y manejar las emociones de los demás, aplicarle un poco de tolerancia a lo que los demás pueden sentir o pueden reaccionar. En su introducción, Daniel Goleman, en la década de 1990, destaca la importancia de las habilidades emocionales en la vida personal y profesional, a diferencia de la inteligencia artificial, que se centra en el procesamiento de datos y la ejecución de tareas. Y hoy en día las computadoras con más capacidad para acumular información. Y en nosotros, en los seres humanos, deben existir varias inteligencias que son irreemplazables, que son también el trabajo de cada persona sobre sí mismo. La inteligencia emocional es fundamental para las relaciones humanas, la resolución de conflictos y la empatía. Pero asimismo también hay otras inteligencias que hay que desarrollar. Por ejemplo, la inteligencia alimenticia, también la inteligencia sexual, la inteligencia práctica y aplicada en todo el sentido de la palabra. Carlos Alberto y oyentes, y hablando precisamente de las inteligencias, pues les quiero hablar de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pues este es uno de los avances más significativos en la comprensión de la inteligencia humana. Proviene de este gran psicólogo, quien en 1983
introdujo la teoría de las inteligencias múltiples en su libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Gardner argumentó que la inteligencia no es una entidad única, sino que existen al menos 8 formas distintas de inteligencia, y cada una con su propia relevancia y manifestaciones en la vida diaria. Las inteligencias identificadas por este gran psicólogo incluyen la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Según Gardner, cada persona posee un perfil único de estas inteligencias, lo que significa que las personas pueden ser inteligentes en áreas que no son tradicionalmente valoradas por las pruebas de inteligencia. Por ejemplo, un bailarín con una inteligencia corporal sinestésica excepcional o un líder con una fuerte inteligencia interpersonal pueden sobresalir en sus campos sin necesariamente tener un alto puntaje, por ejemplo, en nuestro contexto, en las pruebas del ICFES. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la educación, donde se ha utilizado para promover enfoques de enseñanza que sean más personalizados, que reconozcan y también que desarrollen las diversas capacidades de los estudiantes. El enfoque de Gardner desafía la noción de que la inteligencia es un fenómeno único y medible. Más bien, él sugiere un cambio en que el potencial humano es mucho más rico y variado que simplemente saber de matemáticas, por ejemplo, Carlos Alberto. Caramba, sí. ¿Sabe una cosa, Marían? Que la inteligencia no solamente es la intelectual, porque también hay inteligencia alimenticia. Y usted puede ser muy inteligente en lo intelectual, pero si no cuida lo que consume, y puede afectarle el corazón, puede afectarle los riñones, puede afectarle los pulmones, pues está teniendo allí en parte un poco de analfabetismo en el tema de la alimentación. Y la inteligencia alimenticia es un concepto emergente que se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones conscientes y saludables en relación con su alimentación. Esta forma de inteligencia incluye el conocimiento de los nutrientes, qué es lo que verdaderamente debo consumir, necesita mi organismo sin excesos, la comprensión del impacto de los alimentos en el cuerpo, qué pasa si agrego demasiada grasa, fritos y alimentos que me causan daño a las arterias, qué pasa si consumo mucho tabaco u otras sustancias que pueden afectar mis pulmones y pueden dañar mi oxígeno. Una dieta equilibrada que promueva la salud a largo plazo es también esa inteligencia alimenticia para toda la vida. Hay momentos de la juventud que decimos yo como hasta piedras, y es porque el cuerpo se recupera muy fácilmente, pero es porque es la juventud, pero a veces gastamos la juventud y cuando llega la edad muy mayor, pues nos vamos a afectar. Y en un mundo donde la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación son problemas de salud pública, la inteligencia alimenticia es vital para el bienestar individual y colectivo. Hipócrates, el primer fundador del sistema médico, decía que tu alimento sano sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento sano. Entonces, realmente, Marían, hay mucho que hablar, muchos escritores como hemos citado a Goleman, hemos citado también al de las inteligencias múltiples, pues realmente vale la pena reflexionar sobre este tema y hoy queremos invitarles a ustedes, amables oyentes, a qué inteligencia estamos descuidando en nuestro organismo. ¿Realmente estamos descuidando nuestros pulmones? ¿Estamos descuidando nuestro hígado, nuestros riñones? ¿O nos estamos descuidando en la sexualidad? Practicando una sexualidad irresponsable,
y peligrosa. En Internet, tu imagen no es solo tuya, es de todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Quiero ahondar más en este concepto clave en el estudio de la inteligencia humana, que es la inteligencia emocional, que fue popularizada precisamente por Daniel Goleman. Usted lo decía, en la década de 1990, y es que él precisamente reconoció esta inteligencia emocional como esa capacidad para reconocer, comprender y gestionar las emociones propias, pero también las de las demás. Y resulta que estudios posteriores pues han respaldado la importancia de la inteligencia emocional en áreas como la toma de decisiones, la gestión de relaciones y el liderazgo. Por ejemplo, investigaciones en psicología organizacional han demostrado que los líderes con alta inteligencia emocional tienden a ser más afectivos. ¿Ustedes imaginan un jefe que sea parco, que sea burdo? Pues esto no tendría sentido, todo el ambiente laboral sería muy pesado. Pero cuando las personas son afectivas, son cercanas, pues eso definitivamente ayuda a motivar el equipo, a gestionar el estrés y también a resolver los conflictos. A diferencia de múltiples pruebas, por ejemplo, de matemática, un ICFES, pruebas de inteligencia muy aplicada a temas de números o que miden habilidades cognitivas específicas, la inteligencia emocional se centra es en las habilidades que son fundamentales para la interacción social y la satisfacción personal. Y yo aquí quiero hacer un llamado muy especial con este programa, porque muchas veces, Carlos Alberto y oyentes, desmotivamos a las personas porque no son buenas en lo que queremos que sean buenas. Nos puede pasar con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, olvidándonos del resto de inteligencia. Si una persona, como yo decía hace un momento, tiene toda la habilidad de esta inteligencia, por ejemplo, de baile, de estos temas culturales, de la música, de la danza, hay que dejarlo ser en ese aspecto. Yo creo que es muy bonito entender que también hay personas que tienen esta inteligencia. Por ejemplo, la persona que hace todos los jingles del programa Nuestro Oxígeno, que es G. Ponti, pues precisamente podemos decir una persona que ha desarrollado yo creo que desde su nacimiento prácticamente, toda esta inteligencia que va llevada por el ritmo. Y qué bonito cuando se puede apoyar a nuestros hijos, a nuestros niños, no los desmotivemos. Si antes podemos inculcarles algún tipo de arte, pues esto está muy bien, Carlos Alberto. Pues Marían, usted ha tocado varios aspectos interesantes que quisiera reflexionar al respecto. Por ejemplo, habló de la inteligencia musical, que la desarrollan los niños desde muy pequeños cuando papá y mamá permiten primero el acercamiento a un instrumento musical y luego que el niño se deleite con la música, no le prohíben la música. Y entonces comienza a crecer esas virtudes, esas habilidades y luego vemos una virtuosidad en estas personas. Si usted citaba el caso de Andrés Aponte, que es nuestro compañero, que como artista G. Ponti, que tiene esa virtuosidad musical, de verdad que es admirable. Pero usted también hablaba de la inteligencia familiar y permítanme utilizar esos términos para hablar de lo más bonito, de lo que significa el comportamiento de un ser humano en el seno de la familia. Si yo soy un integrante de la familia, tengo una responsabilidad con mi esposa, con mis hijos, pero resulta de que soy luz en la calle y oscuridad en la casa, no estoy practicando una acción inteligente con la familia. La estoy lastimando, la estoy hiriendo. Hay introducción de la violencia familiar. Entonces, realmente ahí no se está practicando una inteligencia familiar. Muchas personas dirán habilidades, virtudes, valores, pero realmente sabe que me ha hecho reflexionar dos casos cercanos de dos personas con las cuales hablaba hace poco. Y una, pues, está un poco enferma, pasando un proceso de recuperación médica, pero en algún momento me llamó y me dijo, ¿sabe?
Yo le dediqué la vida a mis amigos, le dediqué a servir a la empresa y al final los únicos que me han dado la mano son mi familia, mi esposa, mis hijos, y me han llevado al médico, han consultado, me están sacando adelante. De resto, mis amigos a los que tanto ayudé no se han hecho presentes. Entonces, realmente, en ese momento de reflexión, él veía que le había dedicado su vida a servir a los demás, pero se había olvidado un poco de su familia, lo valiosa que era. Pero cargado de sabiduría me lo dijo y ahora estaba prácticamente muy conectado con su propia familia. Otra persona también, lamentablemente, se descuidó porque se dedicó a trabajar y se descuidó con su salud. Traía problemas de diabetes, ya había perdido una pierna, le habían tenido que amputar una pierna y tenía una prótesis, y después de eso se dedicó a trabajar y se olvidó de que tenía que cuidarse. Y a toda hora se levantaba a las 2:30, 3:30 de la mañana para hacer sus carreras, para llevar, digamos, a los pasajeros a donde fuera. Era una persona súper servicial, súper querida, súper amable, pero se olvidó de sí mismo y se alejó un poco también de la familia. Y al final, cuando estuvo el último mes en el lecho de enfermo, en su enfermedad que se le complicó, pues realmente quien estuvo ahí al lado era su familia. Entonces, realmente yo creo, Marian, que hay que reflexionar sobre estas inteligencias, ser un poco más inteligente. Se dice que el ser humano es el ser más inteligente, entre comillas, del planeta. Pero a veces ve uno la convivencia de muchos seres de la naturaleza que se dedican a generar polinización, dispersores de semillas, que son los seres silvestres que a veces no valoramos y realmente tienen un valor gigantesco en la cadena de bienestar de la vida. Por lo tanto, vale la pena con este tema pensar, reflexionar. ¿Cómo está mi comportamiento en lo emocional? ¿Estoy practicando una inteligencia emocional? ¿Estoy trabajando sobre mis emociones o me dejo llevar de la ira? ¿Me recaliento cuando tengo rabia? ¿Me duele la cabeza? ¿Me deshidrato? ¿Me hiperventilo? Entonces no está practicando una inteligencia emocional. Y esto tiene consecuencias. Un derrame cerebral, un infarto cerebral, como hemos visto algunas personas que en una rabia les dio una trombosis. Y esto pues realmente ha afectado dramáticamente el resto de su existencia. Entonces, mucho que decir, mucho que reflexionar, y estamos tomando estos escritos y estas investigaciones de Daniel Goleman y también de este gran escritor que habló de las inteligencias múltiples. Y por ello, pues también debemos referirnos, Marian, a la inteligencia sexual, que se refiere a la capacidad de comprender y gestionar la propia sexualidad de manera saludable y también respetuosa. Esto incluye el conocimiento sobre el propio cuerpo, la comunicación eficaz con la pareja y la comprensión de la importancia del consentimiento y la seguridad en las relaciones sexuales. La inteligencia sexual es fundamental para la construcción de relaciones íntimas saludables y para la prevención de problemas como las enfermedades de transmisión sexual y la violencia sexual. Mientras que la inteligencia artificial, que ahora es tan tenida en cuenta y nos tiene con la boca abierta y sorprendidos, no debemos olvidar que hay algunas inteligencias en nuestro interior, en nuestra vida, que debemos practicar. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Y hablando de esas inteligencias que debemos practicar, pues vamos a hablar de la inteligencia práctica,
que también es conocida, Carlos Alberto y oyentes, como el sentido común, y ha sido objeto de estudio por parte de un psicólogo muy importante y es Robert Sternberg, quien desarrolló la teoría triárquica de la inteligencia. Este psicólogo, Sternberg, sostiene que la inteligencia se compone de 3 aspectos: analítica, creatividad e inteligencia práctica. Pues precisamente la inteligencia práctica se refiere a esa capacidad que tiene el ser humano de aplicar conocimientos y habilidades en situaciones cotidianas para resolver problemas de manera efectiva. La inteligencia práctica es la que permite a las personas adaptarse a su entorno, tomar decisiones bajo presión, encontrar soluciones creativas a problemas que surgen de imprevisto. A diferencia de la inteligencia analítica, que se mide a través de pruebas estandarizadas, la inteligencia práctica se manifiesta simplemente en situaciones reales. Y es esencial, fíjense lo importante de esto, Carlos Alberto y oyentes, porque esta inteligencia práctica es la que nos ayuda, o más bien la que se activa dentro de nosotros para la supervivencia y hasta el éxito en la vida cotidiana. Estudios han demostrado que las personas con alta inteligencia práctica pueden navegar mejor en ambientes complejos, cambiantes, y esto es lo que les permite tener éxito en áreas donde de pronto la inteligencia analítica por sí sola pues no va a ser suficiente. Yo le coloco un ejemplo. ¿Usted qué le sirve? O pensemos más bien en una persona que es extremadamente inteligente, pero que le falta un poco de esa capacidad de saber sondear las situaciones en una oficina, que le da miedo hablar, que le da miedo opinar, que prefiere estar en silencio, que de alguna manera no se muestra. Puede llegar otra persona que tiene muy alta su inteligencia práctica, que probablemente no tiene todo el conocimiento de la analítica, pero que es el que va a desarrollar mejor su interacción dependiendo de las circunstancias que puedan pasar, por ejemplo, en una oficina. Entonces, qué bonito, porque aquí vemos cómo en un equipo de trabajo pueden haber diferentes inteligencias y esto es muy importante. Fíjese que esta inteligencia práctica es crucial para la vida diaria, porque a menudo es la que se enfrenta o la que se activa en nosotros cuando nos enfrentamos a desafíos que no pueden ser resueltos mediante un cálculo o un razonamiento lógico, Carlos Alberto y oyentes. Qué maravilloso, porque esa inteligencia práctica es la llamada inteligencia aplicada o el sentido común, también conocida como la inteligencia callejera, la inteligencia que se va haciendo en el transcurso de la vida. Es la capacidad de una persona para resolver problemas cotidianos y adaptarse a diferentes situaciones de manera efectiva con sabiduría. Y esta forma de inteligencia abarca habilidades como la creatividad, la adaptabilidad y la toma de decisiones bajo presión, a diferencia de la inteligencia artificial, que puede sobresalir en tareas específicas con grandes cantidades de datos. La inteligencia práctica es esencial para la supervivencia y el éxito en la vida cotidiana. Las decisiones que requieren juicio, intuición y la capacidad de manejar variables imprevistas son áreas donde la inteligencia humana supera con creces a la inteligencia artificial. Esto que usted ha estado mencionando me parece muy importante, porque estas formas de inteligencia que hemos mencionado hasta la primera parte de este programa, ya dentro de poco vamos a hacer una pausa y vamos a la segunda parte, pues son fundamentales para el desarrollo personal y social. Son esenciales en áreas donde la inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, pues no va a poder competir. La inteligencia humana, con todas las complejidades, con todos los matices, pues sigue siendo esa fuerza que impulsa nuestra capacidad para adaptarnos, para innovar y también para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Carlos Alberto y oyentes, y vamos a continuar hablando de las diferentes inteligencias. A continuación vamos a hablar de la lingüística un poco más a detalle, de la espacial, de la intrapersonal, de la interpersonal y hasta de la naturalista.
después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.